El diputado Guillermo Martínez Mora ha hecho un gran trabajo en el Congreso en estos 6 meses de trabajo y precisamente es el motivo por el cual vine a presentarse hoy con ustedes. Y sin más preámbulo, pues, y en atención a las gentes que ya se encuentran aquí, dejo el uso de voz a su diputado Guillermo Martínez Mora. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias que nos dan la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Hoy no viniendo a pedir el voto, sino más bien informarles de lo que estamos haciendo en el Congreso del Estado. Y yo creo que es un ejercicio muy urgente que quienes nos dan la responsabilidad para representarlos en un área de gobierno, pues tengamos la actitud y la responsabilidad de venir a estarles informando y comentarles qué estamos haciendo en el Congreso y sobre todo escuchar, porque yo estoy seguro que como en muchas colonias que hago todos los jueves en las tardes, el problema de la seguridad pública es uno de los problemas más graves que afortunadamente ha escuchado el alcalde de Zapopan. Después de 16 colonias que hemos visitado, donde todos los viernes le mandamos el documento donde está la manifestación expresa de los ciudadanos, expresándole a través nuestro de la problemática que tenemos en el municipio. Finalmente, antier le pidió la renuncia al director de Seguridad Pública. Pero déjenme decirles, yo no creo que eso sea la solución. La solución tiene que ser cuando tengamos un proyecto integral que nos permita decirle a los ciudadanos cómo resolver el problema de la inseguridad. Y uno de los problemas para mí más serios es la necesidad urgente de la participación de todos nosotros en los temas que tienen que ver con la seguridad. Y a veces nos parece irrisorio o no encontramos la razón de ser. Es más fácil decir que es responsabilidad, aun cuando sí físicamente, de gobiernos municipales y los gobiernos estatales y el propio gobierno federal, pero también déjenme participarles, es muy importante hoy que los ciudadanos cada vez más estemos teniendo una participación activa y de exigencia a quienes le damos la responsabilidad. Y un tema que en primer lugar es algo que es mi vocación personal, es algo a lo que le he dedicado muchas horas en el Congreso del Estado y que tiene que ver con esto que a ustedes les menciono. La necesidad de que nuestros niños, que al final van a ser jóvenes y papás y abuelos, tengan una visión de responsabilidad y de compromiso para los que habitamos y compartimos juntos la responsabilidad de vivir en un lugar que deberíamos de estarlo haciendo un lugar digno para cada uno de nosotros. El tema particularmente de la educación para mí me parece que es fundamental, aun cuando sean cosas que no vamos a ver muchos de los que estamos aquí presentes. Porque hablar de educación no es hablar como resolver un problema para pasado mañana. Hablar de educación a veces tiene que ver con 2 o 3 décadas de preparar a los niños que van a ser los papás y van a ser los responsables de este país. Y les voy a poner un ejemplo. Siempre nos quejamos con mucha razón del tema de cómo ha cambiado la sociedad, sobre todo quienes venimos de generaciones anteriores. Y nada más les quiero hacer una reflexión. En 1970, cuando Echeverría quitó la materia de civismo en las escuelas primarias, empieza el gran cambio y que se gesta la problemática social que hoy vivimos. ¿Por qué? Porque cuando íbamos nosotros a la escuela, el respeto a la bandera, al himno nacional, el respeto a los ancianos, el respeto a los maestros, era algo que se fomentaba, no solamente en el círculo de la escuela, sino que se fomenta en el círculo de la familia. Hay un círculo que no podemos evitar y es algo que yo estoy luchando para que se apruebe la escuela de padres en el Congreso del Estado, pero una escuela de padres que sea obligatoria, no para que nos enseñen a ser papás, sino para que podamos comprender la importancia del vínculo directo entre padres y hijos. Y aquí les cito otro ejemplo a ustedes.
La gran mayoría de los papás tenemos temor a ponernos a hacer la tarea con nuestros hijos porque tenemos pena de que descubran que nosotros no sabemos sumar, restar y multiplicar como ellos hoy lo han aprendido. A mí me parece que esto es fundamental, enseñar a que los papás convivamos con los niños. Hoy está muy de moda, el tema de la problemática del bullying. Y déjenme decirles, en nuestra generación el bullying era mucho más grave de lo que hoy se vive físicamente hablando. En nuestra generación llegábamos a la secundaria y en la secundaria nos cortaban el pelo, nos llevaban a las pilas, nos enchapopotaban, ¿sí? Y era más grave la agresión física. ¿En dónde traemos realmente el problema hoy? El problema nace de un aparatito que se llama celular, que hoy los niños, cuando se están peleando, niñas y niños, están grabando y luego lo suben al internet. Y eso viene la agresión psicológica, que es mucho más grave que la agresión física. Y todo eso se ha hecho por el gran cambio que traemos en una nueva cultura tecnológica que, si bien es cierto, nos ha facilitado muchísimo más las cosas, también debemos de aceptar que nos ha generado un problema de complicación. El domingo en la casa de ustedes, 2 nietos míos, estando comiendo en la misma mesa, en lugar de que uno de mis nietos le pidiera el salero al otro, agarró el celular y por el celular le pidió que si le podía pasar el salero. Y lo peor de todo es que no nos hemos dado cuenta lo grave que es cuando estamos todos en la mesa comiendo y incluyéndonos a nosotros, estamos pegados con el celular contestando los mensajes y no nos damos ni siquiera el espacio para poder compartir nosotros mismos el momento en el que estamos comiendo. Ya no les digo a ustedes lo que hoy significa agarrar el teléfono celular y en este mismo momento saber en dónde está un hijo, que sería para bien. Pero ¿cuántas veces incluso hoy los teléfonos celulares son o pasan a generar una inquietud personal en la vida de cada uno de nosotros? Y esto tiene que ver con el tema de la educación, porque en las escuelas no estamos trabajando el binomio que significa papás y maestros. Vasconcelos decía que debería de cambiarse el nombre de la Secretaría de Educación, que debería de llamarse la Secretaría de Instrucción Pública, porque el tema de la educación se da fundamentalmente en la escuela, la educación en la casa y la instrucción se da en la escuela. Hoy, como ya no trabajamos junto con los maestros, la vida que hoy trae una dinámica diferente donde el papá y la mamá tienen que trabajar para poder ajustar el gasto de la casa, los papás muchísimas veces tomamos la escuela como un lugar para ir a depositar a nuestros hijos y nos lo cuiden mientras nosotros tenemos que ir a trabajar. Y eso es otro de los temas que nos está creando un problema serio, donde ya no le queremos dedicar. Incluso cuando yo fui secretario de Educación Pública, apenas el 0.03% de los papás participan en la escuela, en las juntas de padres de familia. Y de ese 0.03%, la inmensa mayoría son mamás, no son papás los que van a las reuniones. Y esto, pues tenemos que buscar cómo vamos preparando a nuestros niños, cómo los educamos para ir cambiándoles esa conceptualización de cómo ellos tienen que ser diferentes a nosotros. Hay temas a veces que como sociedad, en la dinámica que traemos,
con la enorme comunicación que traemos a través de los medios, nosotros no nos percatamos cómo nos manipulan. Y les voy a poner un caso. Hace 2 años se decía, y es cierto, que en México somos el primer lugar en obesidad infantil. Y se hizo toda una dinámica de discusión en el Congreso, que si los productos chatarra, que si habría que el problema de las sales y que el problema, mil cosas. Y yo les digo, es muy fácil resolver el problema. Si como a muchos de nosotros nos pasó, nos levantamos media hora más temprano como papás, les damos el lonche, les damos la fruta y su cantimplora con agua fresca y no les damos dinero, los niños no van a comprar en la tienda productos que no vayan balanceados para que nos permita controlar el tema del peso. ¿Pero qué sucedió? Bueno, pues en el Congreso se hizo toda una revolución y yo me pregunto por qué. Pues a los maestros no les conviene que no se vendan productos en las escuelas. Entonces es necesario que en lugar del lonche y el agua fresca mandemos al niño con dinero para que el niño pueda comprar alimentos en lugar de llevar a los que tiene. Y esto es también lo que trato de que se involucre en el tema de escuela para padres. Muchas veces incluso hay hasta temas tan pequeños que tienen que ver con la formación integral. El sistema educativo actualmente, y que es la otra parte que debe y contempla la modificación a la Ley Federal de Educación en la cual estamos inmersos ahorita, tanto el Congreso de la Unión como el Congreso del Estado, nos lleva a que en el kinder, si ustedes se acuerdan, o los que son papás y tienen niños chicos, los niños en el kinder aprenden jugando, cantando y en el 80% de los casos agarrados de la mano. Esto es una participación integral como sociedad. Cuando esos niños entran a la primaria, ya no hay balones, ya no hay pianos, ya no hay maestros de música, ya no hay maestros de deportes, y entonces el eslabón de vínculo entre un nivel y el siguiente ya no es el mismo. Y todavía es mucho más grave cuando los niños van a la secundaria, porque de encontrarse en la primaria con un sistema rígido, maestros que, imagínense ustedes, yo los domingos con 8 nietos que tengo, a las 6:30 o 7, ya le estoy diciendo a mis hijas, oigan, ¿ya fueron a misa? Porque 8 niños, y estamos varios, ¿verdad?, nos ponen así. Imagínense ustedes a una maestra con 40 y hasta 50 niños en el salón de clase. ¿Qué es lo que sucede? Cállese, siéntese, lo voy a expulsar, voy a llamar, y el niño está asustado. Ese es el sistema en lo que lo estamos formando. Y cuando se va a la secundaria, ese niño ya tiene libertad desde llegar a la escuela, porque ya lo empezamos a soltar, tiene un maestro cada hora. Traemos un problema de ausentismo muy grande en las secundarias y entonces pues estamos exponiendo a los niños a sistemas educativos que no tienen una forma integral para formarlos. Y esto tiene que quedar implícito en la ley nueva federal de educación. Seguramente muchos de ustedes están enterados. Yo pertenezco a un partido político que es Acción Nacional. Pero este no es un tema de que si es del PAN o del PRI. Yo he expresado mi congratulación para que se reconozca el trabajo y el valor de haber propuesto un presidente que no es emanado de mi partido, una reforma que para mí es la más importante de los últimos 50 años. Entrar a una verdadera reforma educativa. Vengo de una reunión con un grupo de maestros que es de bases magisteriales. Ellos tienen una visión diferente. Ellos hablan de que la evaluación no tiene que ver nada con la calidad de la educación. Yo no lo comparto y se los decía ahorita.
porque cada acto de la vida de una persona, si no la evaluamos, no podemos corregirla. Y si al maestro no lo evaluamos, no podemos darles programas de capacitación y formación. Y sobre todo, y este es otro tema que debe de quedar implícito en la ley de educación, la cuestión de la formación de los maestros. Si ustedes van a una escuela normal, lo menos que van a encontrar son computadoras, ni laboratorios de pedagogía. ¿Cómo podemos exigirle a un maestro que tenga y dé calidad en el aula si no le estamos dando la herramienta de formación? Por lo tanto, en la ley debe de quedar implícito la obligación del Estado en cuanto a la formación del maestro, con todo lo que implica la infraestructura, no solamente la infraestructura de carácter material, sino de herramientas de trabajo. Y todas estas cosas que yo les comento es algo que estamos trabajando en este momento con todos los actores de la sociedad que tienen algo que decir, y en Jalisco vamos a entregar a mediados del mes de junio una propuesta de ley al Congreso de la Unión, que es el responsable de emitir el primer documento, que sería la Ley Federal de Educación, y posterior a ello iniciar el trabajo para hacer las modificaciones correspondientes en el Estado. También hemos presentado una iniciativa que reforme lo que es el CAPESE y se constituya el Instituto de la Infraestructura Educativa. Empezando porque quien pida permisos para construir un fraccionamiento, sobre todo en las grandes ciudades, vaya implícito la obligación de construir los parques y construir las escuelas. ¿Por qué? Porque eso nos ha generado una enorme problemática de infraestructura educativa y el Estado termina no teniendo recursos y nos propicia la problemática de falta de escuelas. Y en términos generales, para que se instituya en las grandes ciudades los centros escolares, ya no más kinders, ya no más primarias, ya no más secundarias. Necesitamos centros escolares donde un niño que entra a kinder tiene su espacio en la primaria y tiene su espacio en la secundaria, ahí mismo. Y eso le facilite a los papás la participación con los maestros en la vida cotidiana y sobre todo en el desarrollo de la educación. En otro aspecto que también estamos trabajando es en lo que tiene que ver de las juntas de colonos. Incluso el día de ayer yo me entrevisté en la Secretaría de Hacienda porque traemos un problema muy serio. Las juntas de colonos, lo poco que recaudan de cuotas lo administran en cuentas personales los presidentes. Y lo que necesitamos hacer es hacer una reforma a la Ley de Participación Ciudadana donde se reconozca jurídicamente a las juntas de colonos, y no solamente eso, del impuesto predial que pagamos en el ayuntamiento, sea una parte, un porcentaje se le entregue a las juntas de colonos para mantenimiento de parques, para pequeñas soluciones de alumbrado público, balizamientos, incluso para rampas para personas de la tercera edad. Que cuando se hagan los planes parciales, estos, después de haberse hecho la consulta pública, no puedan darse permisos sin la autorización de las juntas de colonos, pero que tengan responsabilidad jurídica. ¿Por qué les insisto en esto? Hoy, cuando el ayuntamiento se quiere quitar a alguien del problema, le dice: si quieres poner un bar, pues ve y tráeme la firma de la Junta de Colonos. Ah, pero si es amigo de alguien, no necesita, porque además la ley no lo obliga a que tenga que ir a hacer la consulta con los vecinos. Hoy lo que yo quiero es, en esa nueva ley que estamos trabajando, en esa propuesta, que quede implícita la responsabilidad jurídicamente, porque también debemos de aceptar que ser presidente de la Junta de Colonos, yo lo fui hace algunos años, es verdaderamente ponerse a que lo sacrifique. ¿Por qué? A veces no hay dinero ni para que le paguen el camión, menos la gasolina, y luego va uno y lo tienen a uno parado en participación ciudadana, no le resuelven uno nada, le dicen: es que este es tema de parques y jardines, este es tema de obras públicas, o este es tema
de planeación o es de oficialía de padrón y licencias. Total, que el presidente mayoritariamente se sale sin tener ninguna respuesta. Y llega a la colonia y todo lo que pasa en la colonia es culpa del presidente. Porque no le exige al presidente municipal, porque no levanta la voz. Y entonces se encuentran en un estado verdaderamente lamentable. Y la verdad, ser presidente de una junta de colonos, pues es como una reunión como la que estamos, donde alguien trata de expresar su inconformidad y la mayoría termina diciendo, pues usted hágase cargo de la junta de colonos. Y no, yo he visto algunas juntas de colonos donde se han elegido presidentes a personas alcohólicas, a personas verdaderamente lacras de su comunidad, pero pues como nadie quiere participar, pues finalmente es a quien se le elige y al rato traemos problemas. También estamos trabajando ahorita en un aspecto del tema de la movilidad urbana que tiene que ver con el transporte. En el caso mío, yo estoy presentando un adjunto al documento para que se implemente el transporte escolar. ¿Por qué yo soy un convencido del transporte escolar? Aunque habrá muchos papás que a veces no queremos confiarle a alguien, a nuestros hijos, uno de los problemas más graves que tenemos, y díganme usted, el día que no hay clases, ese día transitamos muy cómodamente. Hay clases y tenemos un problema bastante serio. Pero yo lo que propongo es primero que se den concesiones a personas mayores de 45 años, donde traemos un problema muy severo para darles empleo a esas personas. Hombres y mujeres, no necesariamente tienen que ser hombres. Que se haga una mutualidad para que a través de ella se puedan conseguir créditos y financiamientos para adquisición de esos camiones, porque también yo estoy proponiendo que exista una metodología para que en el tránsito a los niños se les enseñen valores éticos, morales y cívicos, con la finalidad que en ese espacio donde generalmente los niños van jugueteando y aventándose, puedan ir observando o puedan ir entendiendo la importancia de cederle el espacio a un adulto mayor, por qué la importancia de cederle el espacio y respetar a una mujer embarazada, o por qué y cómo debe de escuchar el himno nacional. A mí me da mucha pena, muchísimas veces, ver gobernadores que cuando están escuchando el himno nacional están con las manos de frente, con las manos de atrás, ¿sí? No les digo que con sombrero, porque eso ya sería el colmo, pero dice uno, no puede ser. Y esto forma parte de esa pérdida de valores que no les hemos enseñado a los niños, y quienes después del 70 fuimos al sistema educativo, hoy ya no somos capaces de respetar ni siquiera la decisión en las propias casas. Creo que parte de esto, que es la que hemos venido trabajando, hemos tratado de ir empujando a que la legislatura no se vea con el problema que hoy en día es el que prevalece fundamentalmente. Todos los días, incluso yo en lo personal, todos los días me van a buscar entrevistarme para hablar o preguntarme el asunto de los aviadores, el asunto de la crisis financiera que trae el Congreso. O sea, ese es el elemento que hoy en día está en boca, y esa es la imagen que el Congreso del Estado ha tenido. Yo estoy trabajando, soy presidente de la Comisión de Educación, formo parte como vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano, de Ciencia y Tecnología, y de lo que es la cuestión de la planeación del gobierno del Estado. Cualquier cosa que en este sentido yo pueda servirles, estoy a la orden, pero también quiero decirles que sí es cierto que hay una gran crisis en el Congreso, pero que también es cierto que estamos luchando, si no todos, la gran mayoría de los diputados, para resolver un problema enormemente grave que nos dejaron. El Congreso lo recibimos con 600 millones de pesos de deuda, con un presupuesto de 575 millones, con un presupuesto de gastos de 1.090 millones de pesos, ¿sí? Y con 1.200 trabajadores en el Congreso del Estado.
se redujo a 700 y ya vamos ahora otra vez en 880 al día de hoy que hice la revisión y que estamos tratando de que con los recursos adicionales que hemos pedido al Ejecutivo podamos liquidar a 200 trabajadores, que no es fácil. Como empresario, les digo, si yo en mi empresa requiero liquidar a alguien, pues no tengo ningún problema, le doy sus 3 meses, sus 20 días por año y no hay problema. En el gobierno no es así. En el gobierno, cuando se crea una plaza, no se puede quitar nada más y no es procedente la liquidación. Hay que hacer y hablar con la gente. Es cierto, hay secretarias de 50,000 pesos mensuales, hay edecanes de 70,000 pesos mensuales, hay personal de intendencia de 30,000 pesos mensuales. Eso nos pone en una mala situación, pero también ahí estamos tratando de finiquitar y hablando con la gente y estaremos hablando en los próximos días con el sindicato para decirle no es posible tener esos sueldos en el Congreso. Y tenemos que trabajar para que le dejemos prácticamente limpio. Es mi propuesta que el próximo año, por única vez y con el objeto, a veces uno dice, bueno, pues que se le cobre a los que se lo robaron. El problema de los que son abogados lo saben. Se vencen los términos jurídicos y ya hay momentos que ya no se puede actuar en base a esa bola de pillos y sinvergüenzas que, dicho con toda claridad, es lo que nos pasó. Ojalá los ciudadanos, y eso es algo que yo los invito a que podamos hacer, es importante que los ciudadanos podamos exigir y conocer a quienes vengan a pedirnos el voto en las elecciones y votemos por aquella gente que puede ir a cumplir y hacer una responsabilidad de acuerdo a la responsabilidad que estamos viniendo a tocar a las puertas. Es muy fácil en campaña, todos somos muy afectuosos, muy cariñosos, a todos estamos dispuestos a decir que sí, pero se llega a los puestos públicos y se olvida incluso de venir a tener reuniones informativas como la que estamos teniendo. Difícil ir a ver al presidente municipal, casi imposible ir a ver a los diputados, o sea, ya no digo al gobernador, porque ya no vuelven a las calles, y creo que es algo que tenemos que hacer un enorme ejercicio para que nosotros como ciudadanos les exijamos a los políticos que tiene que cambiar el método y la forma de gobernar. Si nosotros seguimos así, vamos a seguir teniendo los políticos que hoy tenemos. Créanme, tenemos que nosotros ser una sociedad mucho más exigente, mucho más participativa. Gracias a ese cúmulo de acciones que seguimos en las 16 colonias, fue la presión que pudimos ejercer para que el alcalde hace 2 días le pidiera la renuncia al director de Seguridad Pública.